¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente les saludo con el cariño de siempre en este su espacio al encuentro con la palabra. Estamos todavía en el tiempo de Adviento, un tiempo de gracia, un tiempo de preparación, y como ya meditábamos en la cápsula anterior, es una preparación que mira al final de nuestra vida y al final de nuestra historia. En esta ocasión, y continuando con este tiempo de Adviento, quiero hablarles un poco sobre los 3 o 4 maestros del Adviento. Normalmente se habla de 3 personajes: el profeta Isaías, Juan Bautista y San José. Y yo quiero agregar uno más, el 4, San José, que creo que es un modelo perfecto de aquel que sabe esperar. Litúrgicamente, el tiempo de Adviento se divide en 2 partes. Una primera parte que va del primer domingo de Adviento al 16 de diciembre. Y las lecturas que vamos a encontrar en la Eucaristía de estos días nos van a hablar de ese final, lo que llamamos pues la parusía, cuando Cristo ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en este primer momento, o en esta primera parte del Adviento, aparece el profeta Isaías. El profeta que llamamos también poeta. El profeta Isaías le toca vivir en un tiempo sumamente complicado. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, cuando el imperio asirio ha conquistado el reino del norte, la parte norte de Israel, y se ha llevado a mucha gente como prisioneros, como esclavos a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Y en este ambiente se levanta la voz siempre optimista del profeta Isaías. Anuncia pues que de ese tronco seco, donde aparentemente ya no hay vida, de ese tronco seco de Jesé, los antepasados del rey David, de ahí surgirá un vástago. Qué hermosa imagen. Imaginemos un tronco tirado, donde ya nadie le da ninguna importancia, donde incluso todos piensan en quizá en hacer leña, pero nadie se imagina que de ese tronco seco Dios hace surgir un vástago, un pequeño brote, y vuelve a resurgir la idea del Mesías. Esa corriente que inicia ciertamente con el rey David. Recordemos cómo el rey David quiere quiere construirle a Dios una casa o un templo. Y Dios le dice por medio del profeta Natán: tú no me vas a construir una casa, un templo, yo te voy a construir una descendencia. De tal forma que de tu descendencia surja ese verdadero rey, ese verdadero Mesías, ese ungido. Y así irán pasando los años, los siglos, y no aparece ese Mesías. Pero es justamente el profeta Isaías quien con estos momentos nos viene recordando que hay que esperar ante toda adversidad. Y recordemos también aquel anuncio: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Que en el momento histórico se está refiriendo al rey en turno, al rey Ahaz, y se esperaba que su hijo
fuera verdaderamente ese descendiente de David. Pero Ahaz pues fue un rey mediocre, y obviamente su hijo, quien le sucedió en el reino, fue peor. Fue un rey que no cumplió las expectativas. Y continúa pues, se abre esa perspectiva de una espera de un verdadero rey. Posteriormente el profeta Isaías anunciará que cuando aparezca ese Mesías, la presencia de ese brote de aquel tronco seco, será como un volver al paraíso, donde los animales antagónicos puedan convivir: la vaca, la osa, el león, el buey, el niño, la víbora, todos estos contrastes, porque el profeta sueña que cuando llegue el Mesías volverá efectivamente la paz, y será justamente lo que Jesús en su momento anunciará: mi paz les dejo, mi paz les doy. Jesús viene a ser el culmen de todas estas profecías de Isaías, porque Él es el verdadero príncipe de la paz. Jesús viene a darnos ese regalo tan grande como es la paz. Y así podríamos decir, el profeta Isaías nos va preparando desde el Antiguo Testamento hasta que lleguemos a ese momento culmen, cuando verdaderamente dirá Mateo: Dios ha enviado a su Hijo nacido de una mujer. Esta mujer será efectivamente María. Pero antes de hablar un poco de María, está el segundo personaje, Juan el Bautista. Juan Bautista, que es otro maestro del Adviento, porque la misión de Juan era preparar al pueblo para que recibieran a Jesús, para que recibieran al Mesías, preparar espiritualmente al pueblo. Y sobre todo, Juan Bautista se va a caracterizar por esa humildad. Yo no soy digno ni siquiera de inclinarme para desatar las agujetas de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero aquel que viene los bautizará con el Espíritu Santo, con el fuego. Como Juan siempre apunta hacia Cristo. Y cuando Cristo aparece en escena, lo va a presentar Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y dirá Juan: es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Qué personaje tan apasionante. Sabe cuál es su misión. Él no se puede apropiar nada. Y como culmen de su vida será el testigo de la verdad. Cuando se pare ante la casa, ante el palacio del rey Herodes, y le grite: no te es lícito haberte casado con tu cuñada, con la esposa de tu hermano Filipo. Sabemos por cuestiones históricas que Herodes y Filipo eran hermanos, y entre esas situaciones de envidias, de resentimientos, algunos incluso afirman que el mismo Herodes pudo haber matado a su hermano Filipo. Y más aún, no contento con haberlo matado, se casa con su cuñada. Y Juan Bautista va y le dice: no es correcto lo que has hecho. Y sabemos la historia, pues, cómo Herodes admiraba a Juan, pero la esposa de Herodes, llamada también Herodías, y sobre todo su hija, cuando el rey ofrece aquel gran banquete, baila la hija de Herodías. Le encanta tanto el baile a Herodes, y Herodes, ya embriagado, ya que no sabía decir, le dice: pídeme lo que quieras y te doy, si quieres la mitad del reino, te lo doy. Y la muchacha le pregunta a su madre: Herodías,
¿qué le pido al rey? Y sabemos la historia tan dolorosa. Pídele en esta charola la cabeza de Juan el Bautista. Así muere Juan, dando testimonio de aquello que él anunció, de aquel que le preparó el camino a Jesús. Tercer personaje, la Santísima Virgen María. ¿Quién más que ella esperó y llevó en su seno al Hijo de Dios? En su seno tomó carne la palabra eterna del Padre, y María le acompañó hasta el final. Y María es grande porque no solamente la contemplamos en el pesebre ahí con la ternura de tener en sus brazos a Cristo, al Hijo de Dios, sino porque María fue fiel hasta el final y la vamos a encontrar al pie de la cruz. Destrozado su corazón, recordando las palabras que le dirigió el anciano Simeón: y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Y María estará ahí fiel, al pie de la cruz, contemplando a su Hijo, y esa espada de dolor atravesando su alma. Y María va a estar en Pentecostés. No solamente está en el nacimiento, en la muerte, estará en la gloria de la resurrección. Estará cuando el Espíritu Santo venga y dinamice a la iglesia. Entonces María es maestra, nos ayuda a esperar. Y finalmente San José, el hombre que no habló mucho, pero hizo mucho. Eso es lo que debemos aprender de San José. Ser personas de silencio, hablar menos y actuar más. De San José no se conserva ni una palabra en el Evangelio. Simplemente se dice que era un hombre justo. Y hombre justo en el lenguaje de la Biblia equivale a un hombre santo, un hombre agradable a Dios, un hombre que vivía según el corazón de Dios. ¿Qué más puede ser San José? Por eso San José nos ayuda a acompañar a Cristo hasta el final. No se sabe en qué momento muere San José, en qué edad tenía, por ejemplo, Cristo. Pero San José es también el hombre que supo esperar. Y en medio de la incomprensión, ¿cómo puede ser esto? Yo no he estado con mi esposa. Y dirá María: yo no estoy casada, estoy desposada. ¿Cómo puede ser esto? Y el ángel les explicará tanto a José como a María: lo que van a hacer es obra del Espíritu Santo. Y José le cree a Dios. Finalmente esta es la fe, queridos hermanos. La fe no es creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Creerle a ese Dios de los imposibles, el Dios que todo lo puede hacer. Aunque parezca todo que está terminado, que ya no hay nada que hacer, ahí está Dios. Y de esto nos enseña pues María, nos enseña José. Pues bueno, ojalá esta pequeña reflexión nos ayude a valorar estos 4 personajes, pero sobre todo a imitarlos. Que todos seamos ese Isaías, ser optimistas en medio de la desgracia, ser ese Juan Bautista con la valentía, con la parresía, con ese ímpetu de decir las cosas, de defender la fe. Que todos seamos esa María, que sepamos acoger a Cristo a nuestra vida. Y finalmente seamos ese San José, menos palabras y más acciones. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor en Facebook, Julius Carrillo. Ahí nos encuentran todos los martes desde temprana hora, y también en La Voz, en Spotify. Ahí estamos también ofreciendo este servicio de evangelización. Pues les deseo a todos que tengan una hermosa Navidad y que ese Cristo ahora nazca en cada uno de sus corazones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
los cuide y los proteja siempre. Amén.